Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Y hoy, en nuestro gabinete, en esta habitación en penumbra donde nos gusta hablar de muchos temas, hoy nos vamos a adentrar en las sustancias, en el mundo de las sustancias. Vamos a hablar de la química, de su lado luminoso, no tanto, sino más bien de su lado oscuro, porque la química, las drogas, están llenas de sombras. Vamos a hablar con un nuevo amigo de nuestro podcast. Ya hemos visitado el suyo y saldrá a la luz próximamente ese capítulo interesante. Y bueno, pues queríamos devolverle pues esa colaboración. Nuestro amigo se llama Pablo de Lorenzo, es psicólogo y trabaja principalmente con asuntos relacionados, pues sí, también con el lado oscuro, en muchas ocasiones de la mente, con el trauma y el maltrato a nivel clínico. Y además tiene un podcast que desde aquí queremos recomendaros, que se titula La mente y sus cicatrices. Y además Pablo, entre su trabajo, su podcast, pues también ha tenido tiempo de escribir un libro. Con este título también que llama poderosamente la atención. Los malos viajes, los infiernos de la química. Porque efectivamente el infierno lo encontramos en muchos aspectos de nuestra vida y también en muchos aspectos de nuestra mente. Y ahí es donde queremos hacer especial hincapié, en estos temas que tanto nos atraen, para conocernos a nosotros mismos, para conocer al ser humano en general, porque aquí las criaturas de la cripta pues también tenemos esa curiosidad por descubrir el lado humano de la luz y sobre todo de las sombras. Pablo de Lorenzo, ¿qué tal estás? Bienvenido a Proyecto Terror. Muy buenas, muchas gracias por esta chula presentación. Muy interesante conocer un poco Proyecto Terror ya desde dentro. La otra vez fue, bueno, ya esta vez vengo como invitado, la otra vez fui yo quien entrevistó y bueno, oye, muy interesante. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación, efectivamente. Previamente tú has sido nuestro anfitrión y ahora pues nosotros aquí desde esta cripta tan acogedora pues te recibimos y te invitamos como el Gran Conde a que entres libremente y dejes parte de la felicidad que traes contigo. Bueno, Pablo, Los malos viajes, los infiernos de la química. Este es un libro además que hay que decir que te lo has currado a base de bien, dicho así llanamente, y además te lo has autopublicado. ¿Por qué te decidiste pues a sacar este libro hablando de estos temas? ¿Qué nueva perspectiva querías tú pues aportar a este tema desde tu punto de vista como profesional de la psicología? Pues hay una cosa muy curiosa, que es la fenomenología, es la descripción en sí de los fenómenos, no de lo que, es decir, de lo que ocurre en el proceso subjetivo de la persona, de cuando está viviendo una experiencia. Y en el prólogo del libro comento que de la misma manera que un youtuber que se llama Zaza el Italiano visita los barrios más asquerosos, moralmente, a nivel de criminalidad, a nivel de sordidez o peligrosidad, claro, ¿por qué no hacer algo con lo que ocurre respecto a la química, pero sin que la gente tenga que visitar esos lugares? Obviamente no he tenido que meterme todo lo que pongo en el libro para experimentar. Además, cada uno de los subtipos de maravillosas experiencias y memorables experiencias, pero intenta ser un pequeño viaje por los recovecos de Dhaka, por los recovecos de las ciudades más turbias que te puedas encontrar, de, bueno, sin necesidad de exponerte al peligro, por decirlo así.
¿Y cómo surgió un poquito? Pues, como bien has dicho, preparando un episodio de La mente y sus cicatrices, que era sobre la ketamina, en su momento, me gustó mucho, empecé a prepararlo con una especie de formato y me gustó cómo quedó. Y en vez de emitirlo, empecé a preparar otra sustancia, luego otra, y dije, mira, si me he tirado X tiempo a preparar esto con ganas y con tal, escribirlo bien, prepararlo bien, bueno, me llevó por su tiempo. Claro. Ah, to- Bastante, pero con cariño y buen hacer Ujú. y ganas, pues se van haciendo las cosas. Ha sido un disfrute porque yo intento describir un poco el libro como un compendio de curiosidades de esta temática. Siempre me ha gustado mucho porque he considerado las sustancias psicoactivas, las drogas, como los cheats, los trucos de la vida, del juego de la vida, que, bueno, muchas veces penalizaban al usuario en algunos videojuegos, otras veces te quitaban los logros. eh, y el libro en sí no va de la adicción como tal, Ujú. va de algo que no sea, o que no lo he visto mucho, salvo en algún punto de Antonio Escotado principalmente. No lo he visto prácticamente en bibliografía española, porque estuve investigando antes de ponerme a escribirlo en serio, el tema de la subjetividad de los malos viajes en el momento de que la persona ha consumido. Esto no se trata de condiciones de vida, condiciones, por decirlo Condiciones, así, condiciones mm, sociales o... exactamente. Ujú, Esto no se trata de las consecuencias de la adicción, sino son como una especie de guía de viaje de lo que puede pasar en el momento de que la persona consume. ujú. Es decir, vistos los diferentes, en primer lugar, también lados luminosos buscados, que no le quería llamar los buenos viajes, porque muchas veces las sustancias no se consumen por el viaje en sí, sino por el efecto que tiene. Por ejemplo, la ketamina era un anestésico que empezó a utilizarse para la guerra porque no provocaba depresión respiratoria, como si los opioides. Entonces tenía esa utilidad. Y luego están los malos viajes, que es una forma de decir también, pues bueno, experiencias no buscadas, que generalmente en las sustancias que no nos metemos en el tema alucinógeno suelen ser muchas veces los efectos opuestos, por decirlo así, de los buscados. Pero no siempre es así. Hay veces que se dan paradojas, que es bastante curioso. Y bueno, nace mucho de la curiosidad personal, porque yo me considero muy friki de las curiosidades en general, y este tema siempre me había interesado mucho. Y con esto, pues, bueno, le di un poco salida a esa espinita que tenía clavada de primero de hacer un libro bien esquematizado, bien preparado, y luego además con este tema que, bueno, le encontré un hilo de continuidad y quizás haga un segundo tomo, pero bueno, tiempo al tiempo. Hay que decir que tu libro está en Amazon, disponible en Amazon. Ya hemos dicho que es autopublicado, así que es la manera de encontrarlo. ¿Es así? Sí, está en Amazon y en alguna librería en Vitoria, Ujú. aquí en el norte. Y bueno, pero salvo dentro de la ciudad, lo puedes encontrar en algunas librerías como Anegón o Zuloa, pero fuera Amazon. Es Amazon. la forma más cómoda, si no también está en formato Kindle y en Amazon tapa blanda, pues nunca falla, por decirlo Ujú. así. Hay una cosa que también me ha llamado la atención, ahora ya nos vamos a meter un poquillo más, ¿no? en materia, que me ha Ujú. llamado la atención de tu libro, que aparte de hablar de diferentes tipos de drogas, de sustancias, las divides en tres bloques, también haces una serie de recomendaciones de lecturas sobre cada una de las sustancias o de grupos de sustancias. Es decir, que de Sí. alguna manera invitas a tu lector a que continúe informándose, curioseando acerca de estos temas. A ver, repetimos, aquí ni estamos haciendo apología de las drogas, ni estamos dando lecciones Ujú. morales, ni echando sermones. Estamos hablando de lo que es. Tú lo has comentado antes muy bien, ¿no? Esos efectos en el momento de la ingesta,
de experimentar con Claro, ellos, de su uso. sí. Entonces, bueno, pues estas lecturas también pueden abrir la mente o las ideas a quien se adentre en tu libro. A ver, un libro que te recomendaría sin duda es Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, un gran pensador y bueno, y bastante experimentador de lo que comentaba en su libro, la verdad que le daba caña y la verdad que escribía muy bien y tenía reflexiones muy interesantes. Y la cuestión es que el libro no pretende ser moralizante, ni muchísimo menos. Es Ni más, idealizar las eh, drogas, porque yo a veces me he ni- encontrado, perdona Pablo, con gente que te habla de sus experiencias como si fuesen y te recomiendan desde un punto de vista a veces, digo, bueno, yo puedo respetar tu experiencia, pero vamos a ver, estamos hablando de sustancias que en tu cuerpo serrano pues tienen unos efectos, tampoco es que sea como tomarte una tacita de manzanilla, que a veces veo yo gente que claro, idealiza claro. las cosas a un extremo que dices, bueno, vamos a ver, vamos a encontrar el término medio, ¿no? Claro, a ver, el punto es que ni pretendo moralizar, obviamente, como he comentado, ni tampoco ensalzar, porque si bien si a la persona le pilla en el buen momento, porque comento un concepto que es el set and setting, que es el lugar y el sitio y la gente, la sustancia, la cantidad, la dosis, todo, y cómo uno está a nivel psicológico, en qué etapa vital, en qué momento está, pues no es lo mismo que alguien tome algo, pues que se tome un whisky de celebración tras un logro conseguido con los compañeros de trabajo después de la jornada el viernes, que una persona se tome ese mismo vaso de whisky en depresión absoluta tras un divorcio convulso un lunes por la mañana a las 10 de la mañana. Claro, el Un estado de trago de las ánimo 10. también va a condicionar, ¿no? Luego esos efectos, ¿no? Lo que viene después. Hombre, por supuesto, es uno de los condicionantes. Lo malo de desengancharme del caballo es que sabía que tendría que volver a juntarme con mis amigos otra vez en un estado de conciencia plena. Era horrible. Me recordaban tanto a mí mismo que casi no soportaba verlos. Sick Boy, por ejemplo, se desenganchó del caballo al mismo tiempo que yo, no porque quisiera hacerlo, sino solo para fastidiarme. Solo para mostrarme lo fácil que era quitándole mérito a mi propia lucha. Vaya un cabronazo retorcido, ¿no os parece? Y cuando yo lo que quería era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo, él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida. Hay una cosa, Pablo, que siempre me ha creado curiosidad. Y mira, teniéndote aquí como psicólogo, pues aquí va la pregunta. ¿Por qué el ser humano Cuenta. ha buscado desde hace, pues no sé, si desde la época de las cuevas o un poco posterior, pero desde hace muchísimo tiempo, ha buscado pues engancharse a ciertas sustancias estimulantes, alucinógenas, narcóticas, esas ganas de buscar a través de las sustancias, no sé si abrir la mente o buscar una, no sé, una nueva realidad? Pues a ver, yo creo que habría dos caminos diferenciados. El primero, que sería la de la psiconáutica, sería, por ejemplo, de las sustancias psicoactivas que tienen un carácter alucinógeno para buscar pues, rincones inaccesibles o más difíciles de llegar del propio fenómeno de la conciencia, buscar sensaciones perceptivas distintas, tener estados en el pasado, pues intentaba conectarse con divinidades, deidades o bueno, o seres de otras maneras, no tenían la cosmovisión que teníamos ahora. También, bueno, más tirando a la actualidad, la propia curiosidad, ¿no? Si decimos que está más explorado casi el universo observable que el fondo de los océanos, pues no digamos ya lo que puede dar de sí nuestra psique a nivel narrativo de nuestra propia experiencia vital, ¿no? Y de la propia vivencia humana. Luego estaría también, por otro lado, que las drogas, las sustancias psicoactivas, han sido utilizadas como forma de entretenimiento, porque muchísima gente ha probado muchísimas cosas
Y no recuerdo dónde leí, oí, me contaron con cierta fiabilidad, diría yo, de que de cada 10 personas, una acaba adicta a las cosas que prueba en general. No me acuerdo si era con el alcohol, pero esa era un poco la norma. Entonces, muchísima gente prueba sustancias, no todas tienen la misma capacidad adictiva y la gente puede utilizar, por ejemplo, el alcohol como algo por el propio sabor, por la alimentación que da, por la desinhibición o por la anestesia emocional casi automedicativa. Es decir, el ser humano, bueno, pues saca partido a prácticamente todo lo que va encontrando. Digamos que si en el cannabis, o la cannabis sativa, la marihuana, el THC aparecería como una forma de defenderse de animales que si se la comían cuando estaba en floración, probablemente no quisieran repetir el comérsela. El ser humano sí le cogió el gusto, en cierta medida, a algunas cosas, pues por ejemplo la marihuana, fumada, comida, lo que sea. Y el alcohol, hasta cierto punto, por ejemplo, ha sido una alternativa para no morir de disenterías o de enfermedades asociadas a agua insalubre en la Edad Media. Como curiosidad, los occidentales toleramos mucho mejor el alcohol debido a que no se solía beber agua en general. Agua de forma normal, se bebía una especie de mezcla muy diluida o de cerveza o de vino, incluso los niños, que eso evitaba la proliferación de bacterias. En cambio, en Asia lo que hacían era hervir el agua, era hervir el agua para hacer té, infusiones, y por eso no tiene ciertas enzimas que, bueno, digamos que metabolizan mejor el Ajá. alcohol. Bueno, en tu libro Los malos viajes, los infiernos de la química, divides las drogas en tres bloques. ¿Por qué esta fragmentación? A ver, no hay drogas buenas o malas en sí. Como todo, como las emociones mismas, pues hay algunas que, bueno, no, todas tienen una utilidad. Ujú. Todo, en general, los estados, emociones tienen una utilidad. Todas tienen su utilidad, entre comillas, pero necesitaba dividirlas de una manera funcional y además también qué mejor manera que explicar para explicarlo que explicar porque están cómo están divididas realmente. En el primer bloque se habla de sus tres sustancias, que son sustancias conocidas, pero no por ello menos peligrosas en cierto punto, que sería el cannabis, el alcohol y el MDMA, que es el éxtasis. El segundo bloque, que serían drogas un poco, bueno, bastante más duras, dentro del antiguo concepto de drogas blandas y duras, que, bueno, sigue vigente, pero no tanto como antes. Se considera que el cannabis, por ejemplo, era una droga blanda, Mm. pero bueno, mm, provoca más brotes psicóticos que muchas otras cosas. Fíjate, y se tiene la imagen del Y cannabis como de, en plan, ¿no? Esa imagen del Rastafari, esa imagen de la persona que lo fuma, que se relaja, todo de buen rollo. Y quizá sea una de esas drogas que se ha idealizado, ¿no? Un poco. a ver, se ha idealizado mucho porque, a ver, ahora yo creo que se consume más incluso que el alcohol entre menores de edad, si te soy honesto. Ujú. No tengo la estadística delante, pero por lo que oigo, el alcohol está cayendo bastante en desuso. Y el problema del cannabis es que en personas vulnerables es uno de los principales elementos de primer brote psicótico. Ah. O sea, provoca el debut cuando hay genéticas vulnerables. Y ese debut puede venir también por estresores ambientales muy potentes, maltratos, entornos no protectores, disgustos muy grandes, pero esa persona que podría no haber debutado con el consumo de cannabis podría haber quizás, aunque tuviese esa vulnerabilidad genética, Ujú. no haber debutado a nivel psicótico. No quiero decir que el cannabis en sí genere psicosis, Sí. pero las personas que tienen propensión disparan muchísimo eso. Pero bueno, eso no es por demonizarlo. En sí mismo, las personas que brotan con ello no son, no son un número muy grande, Ajá. pero el riesgo está ahí. Uno no sabe
si tiene ese boleto de la lotería. Claro. Pero por otro lado también el cannabis provoca unos niveles de ansiedad brutales, aunque se asocie mucho con el, el buen rollito y el Rastafari y el pasar de todo. Hay gente que, por mucho que lo intente, le da ansiedad social, le da hiperreflexividad, con vergüenza tóxica, con un hiperfoco en sí mismo muy bestia, ataques de pánico. Hace poco automático lo que ya está automatizado en muchos aspectos. Para también algunas personas que no sean temas psicóticos, Sí. sí que puede provocar empeoramientos de los temas que, bueno, que serían neuróticos a nivel de ansiedad, a nivel de estados depresivos, aunque bueno, la palabra neurótica ya no se utiliza, está como Ujú. un poco en desuso. Ajá. Luego segundo bloque, como comentaba, es Sí, sería la ketamina, sería el, el fentanilo. el fentanilo. Sí, no, elegí el fentanilo en vez de la heroína porque la heroína ya está un poco como fuera del foco en general. Aunque sigue habiendo consumidores, no aparece, ya no está tan en el foco. Parece casi un elemento mitológico dentro de los años de las generaciones anteriores. La década de los Para la 70, gente joven, 80, sí. 80, 90, sí, de los yonkis en las calles, bueno, el mundo que se vivía cuando se hicieron las películas, el pico uno, el pico 2 era Mm. muy diferente al de ahora, absolutamente. Y, y bueno, yo no viví el coletazo brutal de la heroína, viví solamente los últimos años, pero bueno, todavía recuerdo ese miedo de mi madre diciéndome, cuidado en el parque, no te pinches con las jeringuillas, porque es que había jeringuillas Sí. por la calle y es algo que ahora mismo la gente ni se lo puede imaginar. Es que mm, te iban a atracar con, con la jeringuilla, prácticamente. Y no temías el pinchazo, Ujú. precisamente. Sí, 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 es Pero verdad. bueno, Digamos que aquí en eh, el segundo bloque la estábamos tercera con la ketamina, sí, fentanilo y... y cocaína, como, bueno, sustancias de abuso más fuertes, pero menos democratizadas, que se consumen, pero con menos presencia en la cultura popular. Bueno, sí que tienen presencia en la cultura popular, pero están menos aceptadas socialmente. ¿Por qué he metido el MDMA en ese primer punto, en esa primera clasificación? Bueno, por varios factores, pero uno de ellos es que dentro de las generaciones actuales el MDMA es percibido como algo bastante inocuo, realmente. La gente consume éxtasis prácticamente, pues, como antes la gente empezaba a fumar porros, con mucha más facilidad. Sí se le ha perdido el miedo a Ya, ya. ese tipo de sustancias. Y bueno, hay grandes desaparecidos, o grandes no aparecidos en estas categorías, por ejemplo el speed. También me han preguntado por qué no he metido lo de las sales de baño, la mefedrona, el PCP. Bueno, ya habrá tiempo. Si tiene que venir, Ujú. vendrá. Y el tercer grupo Y el tercer tenemos... bloque, los psicodélicos, que sería la ayahuasca, el LSD y la salvia divinorum. Yo creo que merecían una categoría propia. Esos igual, los profanos en la materia los tenemos como más asociados a algo como muy ritual, ¿no? Muy de experimentar, muy de buscar tu animal tótem, de expandir la mente. A ver, Luego a nivel popular, que se me entienda, las drogas y sobre todo ciertos nombres, ¿no? Se han ido como asociando a cierto, igual hasta si me apuras, postureo, ¿no? El tema de la ayahuasca, la salvia divinorum, incluso nos hablas de la absenta, ¿no? Recordamos, poetas románticos, ah, en fin. A veces uno lo ha llevado tan a la cultura popular que se ha perdido un poco la perspectiva de los efectos que realmente tienen, claro, y de lo que pueden derivar. a ver, la absenta realmente, la absenta lo que colocaban era el alcohol,
porque la gente se emborrachaba infinitamente antes que empezar a notar los efectos de los tujones, que es la sustancia que supuestamente era alucinógena, que venía también del ajenjo, que la absenta al final es licor de bueno, si no me equivoco, es licor de ajenjo, tiene anís, tiene de todo. No me acuerdo muy bien, pero que en principio lo que tiene el efecto psicoactivo diferente añadido dentro de como bebida eran las tujonas que se saca del ajenjo, básicamente. Pero claro, es que estamos hablando de que la absenta pues tenía concentraciones de 90 grados de volumen alcohólico, o sea, de cada pues 100 mililitros, 90 son alcohol puro. Y si para colocarte con los tujones tenías que beber X cantidad, ya estabas en coma etílico antes de empezar a notar un poquito. Sí. Sí. Va más con el fetiche. La absenta va más con el fetiche del azúcar. Se pasaba por una. Tenía un ritual propio con un Exacto. azucarillo, con Sí, el que como se si fuese pasaba. un ritual del té, Sí, pero en este caso de la absenta, ¿no? sí, muy oscurito todo. Ujú. Pero bueno, oscurito en el sentido Sí, sí, muy gótico que se ha todo. Sí, romantizado mucho. sí, lo recordamos. Hay una escena muy famosa en Sí, el Drácula de Coppola donde el conde la invita a ella en una feria de fenómenos, pues a tomar eso, ¿no? Un poco de absenta y se ve un poco el ritual ese de colar el azucarillo, cómo chupa ella el azucarillo, en fin. Pues esto que estábamos hablando, ¿no? De la idealización o romantización de ciertos aspectos y se pierde un poco la sí. perspectiva de los malos viajes, ¿no? Que provocan los infiernos de la química que estamos hablando. Absenta es el afrodisíaco del yo. El hada verde que vive en la absenta quiere tu alma. Pero tú estás a salvo conmigo. Siguiente pregunta, Pablo. Siguiente curiosidad que me pasa por la cabeza. Tú como profesional de la psicología, habrás sido testigo, habrás conocido, habrás tratado gente con malos viajes y sus efectos. Hay diferentes niveles de malos viajes, entiendo. Dependerá de la sustancia que se ha ingerido, dependerá de muchos factores, de ese estado de ánimo de la persona que acaba de consumir, ¿no? Y me imagino que haya niveles desde algo liviano, que pueda asustar, pero que sea pasajero, del cual te recompongas, te recuperes, y de ahí podemos ir subiendo hasta malos viajes de los que nunca se vuelve, Pablo. Pues sí, sí, no, te voy a ser honesto porque sí. Si quieres te pongo pues ejemplos rápidos y breves de esos tres niveles. Primer ejemplo, un mal viaje, por decirlo así, de una borrachera en la que uno pierde el control, se vuelve iracundo, lo pasa mal, siente que todos le atacan, le humillan, se cabrea con la gente, al día siguiente tiene un resacón, tiene sentimiento de culpa, la gente le perdona, sabe que no es así, que se ha pasado y ya está. El organismo se vuelve a autorregular, bueno, resaca desagradable y ya está. Bien. Segundo, por ejemplo, tipo de mal viaje, ¿no? Bueno, ya pegando un salto importante. Dentro de este segundo subtipo, de este segundo tipo, metería aquí, por ejemplo, un mal viaje con cannabis, ¿vale? Que el cannabis al final sería una sustancia que es bastante peculiar porque tiene propiedades alucinógenas, pero no tanto perceptivas y sensoriales, sino a nivel de pensamiento y de flexibilidad del pensamiento. Es decir, para una persona que no consume en general, pero es muy autoobservadora o es muy perfeccionista, consumir cannabis estando mal y teniendo cierta predisposición a la ansiedad o lo que sea, puede empezar a entrar en bucles de pánico o a entrar en reflexiones que le vayan generando cierto miedo o ciertas sensaciones de que no había visto nunca el mundo de esa manera o, bueno, por ejemplo, entrar en crisis de ansiedad social
Empieza a interpretar empieza a sentir cierta ansiedad, empieza a interpretar la situación en la que estaba de una manera distinta, nota los silencios sociales, nota los turnos de palabra, lo que parecía fluido deja de serlo, o puede empezar a ser hipercrítico consigo mismo. Depende un poco. Cannabis dicen que suele tener efecto lupa, y ese suele ser desagradable también. Luego pasaríamos, por ejemplo, a un mal, bueno, es que claro, dentro de esos malos viajes de los que uno se puede recuperar, dentro de la ketamina tendríamos lo que llaman el keyhole, que es el hoyo K, el agujero K. Y para algunas personas es un efecto buscado, en el que la persona se sumerge en una inmovilidad prácticamente total, en el que simplemente está su conciencia casi en un mar, como en una especie de baño de agua termal, en el que flota, no puede moverse. El pensamiento también está casi como en una especie de túnel en el que no puede moverse mucho, está observando, como si fuera una experiencia, entre comillas, entre muchas comillas, de, mm, de estar en un cuerpo en el que no puedes moverte, solamente tu conciencia. Y eso quien lo busca, pues dicen que es agradable, y quien se lo pilla de sorpresa porque le han dado algo en plan invitado Sí, y no sabía que podía generarle eso, puede dar una angustia brutal. qué Claro, mal se rollo. recupera, sí. Sí, también tiene efectos alucinógenos, pero bueno, y provoca una disociación cuerpo-mente muy grande. Por eso el agujero K al final es no puedes moverte, no puedes expresarte. Bueno, prácticamente, a ver, no, estás prácticamente cegado, pero estás consciente o semiconsciente. Estás escuchando Proyecto Terror. ¿Y ese? Tendré que pasar su sangre por el identificador de ADN si consigo saber cuál es la suya. ¿Qué opinas de esto, novata? No lo sé, señor. Es una quemadura de un inhalador de eslomo. ¿Es lomo? Acaba de aparecer, pero está arrasando. Hace que el cerebro crea que el tiempo pasa a un 1% de su velocidad normal. La caída debió de parecerles una eternidad. Claro, es que luego ya podemos saltar a otro tipo de niveles de gravedad de malos viajes. Dentro de, por ejemplo, el fentanilo, las sobredosificaciones son muy fuertes, son muy frecuentes, quiero decir, y también muy fuertes. ¿Y qué ocurre? Que cuando en Estados Unidos, sobre todo Kensington, esa típica calle que aparece la gente doblada por la mitad, esto tiene que ver con el propio mecanismo de la sustancia, cuando da una sobredosis, aparece la depresión respiratoria, la persona puede morir. Pero existe una sustancia que en Estados Unidos le llaman Narcan, que te saca de ese, bueno, prácticamente muerte directamente. Esto no sería un mal viaje, directamente ya sería pues estar al borde de la muerte, pero ahora lo que hay es, el Narcan es la naloxona, que es una sustancia que ocupa el lugar del fentanilo en los receptores de los neurotransmisores en el cerebro a nivel opioide, lo sustituye y limpia. Es como que expulsa del cerebro el efecto que está teniendo, la persona vuelve al presente y sobrevive. Digamos que el Narcan salva la vida de la muerte por sobredosis, pero que se da muy a menudo. Sí. Eso no es sería un mal viaje. Además, la persona lo vive. El mal viaje con fentanilo no es como la heroína, según lo que he podido ir leyendo, provoca un subidón muy intenso, pero la continuidad es mucho más seca. Por eso suelen requerir como más repeticiones, por decirlo así, entre comillas. Es más fuerte, pero no es más placentero. Más intenso no significa mejor. Y también existe el carfentanilo, que... Eso suena fatal. Si no recuerdo... Sí, es el fentanilo que es... No, es el fentanilo, es el opioide que se utiliza para sedar elefantes.
Y No eso me se lo- acuerdo se lo- cuánto, pero... Y eso se lo mete la peña. No jodas, no. Uf, no sé, es que a No, veces oyes no, tantas no. barbaridades Una, que no, wow. no, no. Es más cuando agentes, por ejemplo, de la DEA o cosas por el estilo, van a hacer decomisiones de fentanilo y tienen que ir con guantes y con mascarillas, porque respirar aire con fentanilo o carfentanilo, Que esté en ahí el caso de que en hubiese, suspensión. en suspensión te da una sobredosis directamente. Wow. El carfentanilo, claro, mira, por ejemplo, el carfentanilo, o sea, que no está autorizado para sustancia, o sea, para consumo humano, ¿vale? Es que la dosis letal es una cantidad diminuta, comparable a un grano de sal, aproximadamente 20 Wow. microgramos. Eso es mortal para un ser humano. Imagínate si está en suspensión. Sí, claro, lo que tú comentabas antes, por ejemplo, una redada, los agentes de la DEA, sabiendo que ahí se manejan ese tipo de sustancias, tienen que entrar, vamos, A ver, súper carfentanilo no, pero, protegidos, pero fentanilo sí. Si te echan como si te echasen así en un la manojo cara, de harina un en la puñado cara. de harina en la cara y ya estás Sí, hablando en plata, porque, jodido. sí, sí, porque digamos que el fentanilo pues es bastante más potente que la heroína. Es que el fentanilo es súper potente, es 100 veces más potente que la morfina, ¿vale? Y el carfentanilo es 10.000 veces más potente que la morfina, es 100 veces más potente que el fentanilo. Wow. Y sí, sí, es una barbaridad. Y básicamente se utiliza para animales grandes como elefantes. Seguimos en esa Sí, sí, escala. sí. Y ya nos meteríamos en viajes alucinógenos, pues en los que la persona puede llevarse una muy mala experiencia. Por ejemplo, dentro de la propia ayahuasca, el vómito pues está prácticamente asegurado. La ayahuasca para mí es una de las curiosidades a nivel histórico y cultural, pues bueno, no de las más grandes, pero una muy grande, que es cómo puede ser que la ayahuasca en sí, que es la ayahuasca no es una planta, es una especie de cóctel de varias plantas. Y es una mezcla entre una liana que tiene un imao, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, ya explicaré ahora por qué, y otra planta que contiene DMT, ¿vale? Que es es el principio activo que genera los efectos de la ayahuasca. ¿Qué ocurre? Como si alguien come la planta pero que tiene ese DMT directamente, el estómago, los ácidos estomacales y en el intestino se destruye el DMT, no llega a entrar bien en el organismo. En cambio, con la liana que he comentado que contiene el IMAO, el inhibidor de la monoaminoxidasa, que no destruye ese DMT, llega al cerebro. Bien, pues puede provocar experiencias de pánico extremo, puede provocar literalmente, si vas con tus traumas para que te los trabajen, que vuelvas a revivirlos en directo, prácticamente como si fuera una alucinación, y además no puedes escapar de ellos. Es decir, vas a enfrentarte pero no solamente no puedes huir, sino que se te presentan de frente, como una retraumatización absoluta. También he podido leer experiencias, reportes de gente que nota cómo el bosque, la zona, se vuelve un entorno casi pesadillesco, se vuelve prácticamente una escena gore visual, en el que huele a cadáveres, la selva palpita, el chamán se vuelve amenazante, el grupo, bueno, extraño, desconocido, y, y es bastante peculiar. O sea, esa visión de body horror que puede generar Sí. la ayahuasca. Y sobre todo la retraumatización, porque pensamos que va a provocar esa experiencia estática y puede provocar un asco tremendo, porque el vómito es prácticamente casi ritual. Más vómitos muy potentes, casi en escopeta, que salen directos. Y la duración es larga. Entonces, y también nos encontramos que con el LSD, con la etilamina del ácido lisérgico, bueno, la mente puede dar 50.000 pliegues sobre sí misma y darse
a ver, poner un ejemplo concreto es complicado, ¿no? Hasta qué punto la persona con ciertas obsesiones puede llegar a dar vueltas en su propia mente a un tema, meterse en bucles eternos, pensar que está atrapado para siempre en un microsegundo. La percepción del tiempo cambia, eso no lo había comentado, por ejemplo, con el LSD. Y cambia porque hay muchísimas percepciones también que aparecen en el momento. Y si la persona empieza a obsesionarse con el paso del tiempo, con sentirse atrapado en su propia mente, bueno, pueden darse paradojas que den muchísima ansiedad. Y para mí uno de los viajes más potentes que puede tener alguien es con la Salvia Divinorum. Básicamente porque es que esa sustancia se utilizaba de una manera súper ritualizada en dosis masticadas, bueno, masticadas, más bien mantenidas en la boca. Pero la Salvia Divinorum, por ejemplo, dice, según lo que he podido leer, solo ha sobrevivido gracias a clones, por decirlo así. O sea, es decir, muy raro que esta planta saque semillas, o sea, se pueda reproducir de forma natural. Por lo tanto, se hacen esquejes, o clones, como le queramos llamar. Sí. El problema de la Salvia Divinorum es que cuando se empezó a poner de moda en Estados Unidos, en Europa, bueno, prácticamente todo el mundo, estaba con un estatus legal prácticamente, bueno, pues que se podía vender en grow shops, en smart shops. Y se percibía como, bueno, no inocua, alucinógena, pero inocua, una experiencia. Y realmente la gente lo fumaba en extractos, no lo tomaba como la versión o el consumo original, que era en oscuridad total, que además tenía fama de provocar cierta sensación de ensoñaciones. Había entendido también en su momento que era bastante una droga medio onírica, que despierta un poco una parte como si uno estuviese soñando. Pero la cuestión es que la Salvia Divinorum es una rareza a nivel químico, botánico, porque produce una sustancia que se llama la salvinorina A, que se conecta con unos receptores opioides, pero no como el fentanilo ni como la morfina, que eso se conectan a los receptores mu opioides, bueno, que es con un receptor concreto que provoca sedación y relajación a nivel corporal. En la Salvia Divinorum, la salvinorina A se conecta a los receptores kappa opioides que están relacionados con las experiencias cercanas a la muerte, con la disociación extrema en trauma y en situaciones en las que la persona está a punto de morir. Digamos que una de las funciones que tiene es provocar una disociación brutal, destruir el yo, o sea, o por lo menos deshacerlo para que antes de la muerte, por decirlo de alguna manera sencilla, no quede una persona sufriente, sino un cascarón que solamente desaparezca. Digamos que cuando, por ejemplo, una gacela está en la boca del león, ¿cuánto de gacela queda ahí? Esa sería la función que tendrían estos receptores para las sustancias propias que produce el organismo, que es muy raro que se activen esos receptores. Por eso salvinorina es un agonista total de esos receptores, se conecta perfectamente, es como una llave hecha a medida. Entonces, ¿qué ocurre? Al final la persona lo toma y puede provocar malos viajes pues bastante peculiares, de no acordarte que los toques consumido, empezar a tener sensaciones de que estás viviendo el background de la realidad, una desconexión absoluta de tu propia historia. Como ya no hay un agente en sí, te fusionas con los muebles, sientes la inutilidad del escritorio, la inutilidad de la puerta, una sensación de atrapamiento espacio-temporal, se pliega visualmente el mundo, los fractales están, pero puede ser extremadamente terrorífica la sensación. Gente que le cuesta mucho y que el yo se desarma de alguna manera porque cuando se consume tiene una función de disociación de lo que sería la narrativa vital del individuo, el yo del individuo, el pasado, presente y futuro. Por otra, persona cuando la ha consumido y tiene movimientos espasmódicos o que parece que entra en un ataque de risa, realmente es el organismo casi funcionando de forma random.
Entonces, ¿qué ocurre? La experiencia con esta sustancia en Internet empezó a viralizarse muchísimo. Cualquiera puede poner en YouTube Salvia divinorum bath trips, bueno, o trips, porque en general es que es una sustancia que no provoca placer, pero se popularizó mucho porque, bueno, lo cogían los amigos, fumaba uno, se reían, fumaba otro, se reían, fumaba otro, se reían, luego otro se lanzaba por la ventana. Bueno, es que hay un vídeo famoso en Internet, Sí, me lo has normal, que se lanza enseñado. Sí. desde un bajo. Sí, es una bizarra total. Bueno, lo que nos estás contando de la salvia, tengo yo aquí, salvia divinorum, porque no vamos a pensar que es la salvia que tenemos todos en los frasquitos en la cocina. No, 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 no. Es otro tipo de salvia, ¿eh? No me... pero es, pero, pero es es de la salvia también. familia, ¿no? Es de la familia, pero no ese tipo de salvia. Pero la planta es igual, Correcto. ¿eh? No tiene ninguna cosa curiosa, es un arbusto Ujú. cutre. Exacto. Los que tenemos en la Sí, cocina es sí. para cocinar, ¿vale? Para darle aroma y cierto sabor a la comida. La otra es la chunga. Y como tú nos estabas comentando, Pablo, hay un momento en que tras ese consumo de risa, que si uno lo fuma, le da la risa, se lo pasa, el otro, jajaja, jijiji, pero ahí llega un momento en que no es placentero, como tú nos comentabas, sino que se produce una especie de disociación del yo, ¿no? O sea, como que es un mal viaje, de verdad. Es que en general suele ser como la gente que lo consume sabiendo lo que es, lo hace con dosis muy controladas. Luego estaba el consumo ritual, que era como la tercera opción de las tribus mazatecas, en lo que sería el actual México, en una zona, en la zona de Oaxaca, creo que se dice. Y bueno, era utilizado como tercera opción. Primero para consultas sobre pues, temas maritales, dudas, casi vecinales, para preguntar a los dioses, conectar con las deidades y la naturaleza, y lo utilizaban con un respeto absoluto. En cambio, cuando bueno, en el libro se explica bien el descubrimiento y toda la democratización de ese uso que se hizo, a mediados de los 2000 llegó, como comentaba, a los grow shops, a los Ujú. smart shops de la época, y se vendían como extractos de planta seca y se fumaba. No era como un porro que se pasaba, se fumaba en bong, en cachimba, más que en pipa. Se fumó una gran cantidad, una cantidad importante en una sola calada y se aguantaba el humo todo lo que se podía. En ese momento la persona pasaba ya a otro mm, galaxia, planeta. Sí. Entonces, directamente pues empezaban, el viaje podía durar prácticamente 5 minutos, 4 minutos, 10 como mucho, pero se podía vivir eterna, como algo eterno, como un atrapamiento, sensaciones reportadas que había leído de gente que nota como si en ese viaje hubiese entidades esperándole para criticarle, para juzgarle, e incluso estaban esperando que fumase para poder presentarse ahí. A ver, obviamente esto es una percepción de esas entidades. Y hay gente también que se queda con un mal viaje posterior, que es básicamente la sensación como de haber visto, como quien despierta de la Matrix, ve un mundo horrible, horripilante, como la maquinaria de detrás. Si lo que vemos es el frigorífico, puedes darle la vuelta y de repente ven lo feo que es por detrás. Eh, y bueno, una sensación como de nihilismo existencial, bueno, que les cuesta un poco reorganizar las partes de quién eran, por decirlo así. Y, Wow. y en sí, yo te digo, no es una sustancia muy agradable. Se puso de moda porque la gente hacía retos virales. Bueno, perdón. La gente hacía retos. Bueno, era como un reto viral en la época, grabarse Ujú. consumiendo eso, Sí. en la época de mediados de los 2000. Y además se vendía de forma legal. Entonces, y se sigue pudiendo comprar por internet. No lo recomiendo porque es que no es agradable. No. Lo que Ujú. he leído, lo que me han contado, es que esa sustancia en sí, salvo para gente que, como he comentado antes, busque hacer una introspección fuerte, psiconáutica, que esté preparado y sepa dosificar bien. Claro. Claro, pero estamos hablando no de chavales de 20 años Sí, que estés en plan de... que quieran echarse unas risas con los amigos.
Claro. No, te puedes esperar la peor experiencia de tu vida, inmediata, me refiero aguda, en el momento, sin comerlo ni beberlo. Tú has quedado con los amigos, de repente han traído una tontería que ha traído el primo del vecino del colega Sí. y esa noche no duermes bien. No duermes bien hasta dentro de 2 meses. Bueno, desde luego que nos has contado pinceladas, porque claro, todo esto y mucho más lo vais a encontrar en el libro de Pablo, Los malos viajes, los infiernos de la química. Nos has hablado de esas pesadillas que ocurren a través del consumo de las sustancias, a través del consumo de la química. Podríamos estar hablando largo y tendido acerca de todos estos temas, pero para eso, pues repetimos, está el libro de Pablo de Lorenzo, Los malos viajes, los infiernos de la química, que podéis encontrar a través de Amazon, en papel y en Kindle. Y ya para finalizar, Pablo, estamos hablando de ese autoconsumo, pero no cabe duda, y lo sabemos todos, que las drogas pues en muchas ocasiones se han utilizado. Fuera parte, no vamos a entrar en el tema de la medicina, que eso es otro asunto. Es otro cantar. Exactamente, pero las drogas, la química, las sustancias, se han utilizado también en muchas ocasiones pues para controlar a la gente, ¿no? Y para finalizar, si te parece bien, ponnos un ejemplo que quizá muchos vamos a recordar. Bueno, a ver, es un poco peculiar a nivel de eficacia, pues fue a nivel de contención de la problemática que sucedió, fue eficaz, pero fue poco eficiente. Estoy hablando de la crisis de rehenes que tuvo lugar en el Teatro Dubrovka de Moscú, también que se conoce como el asedio Nordost, en el que 50 terroristas aproximadamente, que eran chechenos, el 23 de octubre del 2002 secuestraron el Teatro Dubrovka de Moscú y bueno, entre pitos y flautas, al final se utilizaron gases, ¿vale? Porque los terroristas tenían gran cantidad de explosivos que habían colocado por parte del auditorio, podían hacer bastante lío. Y después del asesinato de 2 rehenes en 2 días y medio, los operativos del Spetsnaz, que son las fuerzas especiales y de los grupos de seguridad de Rusia, decidieron introducir un agente químico que no fue revelado en el sistema de ventilación del edificio, después de lo cual comenzó la operación de rescate. Y todos los terroristas fueron eliminados, pues yo digo que fue bastante eficaz, sin víctimas de ningún Spetsnaz. Básicamente no hubo víctimas por parte de las fuerzas especiales, pero sí que, bueno, algún daño colateral hubo, ya que había 850 rehenes y, pues, por ese gas murieron 130 rehenes debido a esas reacciones adversas del gas. Y todos menos 2 de los rehenes que fallecieron durante ese asedio murieron por la sustancia tóxica introducida al teatro. Se comentó que qué había pasado, tal. Y lo curioso de aquí es que los médicos de Moscú, cuando vieron que la naloxona se utilizó con éxito como antídoto para salvar a muchos rehenes, sugirieron que el gas era un compuesto a base de opioides, fentanilo, carfentanilo, como hemos comentado, y también remifentanilo, que es una versión distinta. Y probablemente, pues como hemos comentado, la naloxona le salvó, como le salva a los que suelen estar como zombies en Kensington. Y bueno, por eso digo que en esa operativa de esa sustancia pues tuvo eficacia para la situación, aunque poca eficiencia, con 130 rehenes muertos. Y claro, los Spetsnaz con máscaras de gas y con filtros de partículas. La verdad es que, claro, fue una situación que recordamos muchos. Yo recuerdo las imágenes en la televisión y sí, claro, acabaron con la situación, pero claro, a costa de la vida de muchas personas inocentes, claro, ¿no? Porque a los terroristas que les den, pero la gente que estaba en el teatro, pues fíjate, la cantidad de muertos que hubo. Hubo aproximadamente 133 rehenes que murieron, 2 por asesinato de los terroristas, y murieron 40 terroristas. O sea, y heridos más de 700. Heridos hablamos con daño por el gas.
o por Claro. golpes o por lo que sea. Sí, sí, por las Pero de circunstancias. las fuerzas especiales no sufrió ninguno, porque bueno, si uno ve las imágenes de la operación, se puede ver que están dormiditas las personas en las butacas. Sí, No es lo que estén recuerdo. dormidas, básicamente. Sí, lo Es recuerdo. que la mayoría morirían por parada cardiorrespiratoria, por colapso del sistema respiratorio. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, queridos, aquí hemos puesto en este gabinete, hoy en la cripta de Proyecto Terror, hemos hablado de las pesadillas a través de las sustancias químicas, los malos viajes, los infiernos de la química. Pablo de Lorenzo, psicólogo y además es la cabeza pensante, el director, la voz cantante del podcast La mente y sus cicatrices, que desde aquí os recomendamos, queridos. Pues Pablo, muchísimas gracias por esta visita a la cripta de Proyecto Terror y, como ya has entrado una vez, has entrado libremente, que sepas que ahora pues no vas a poder dejarnos, así que esperamos una próxima visita tuya, ¿de acuerdo? Yo encantado de visitar la cripta. Sí, sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Chao. Y a todos vosotros, queridos, también muchas gracias por acompañarnos una sesión más. Os esperamos en la próxima, que será, como siempre, muy pronto. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.
I'm gonna